Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, sí. Dios les bendiga. Hermosa mañana que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Ya están mis ojos, ya. Primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí frente a ustedes, mis hermanos. Voy a hacer unas aclaraciones también. Como verán, pues sí soy, no soy de este país. Una vez de misionero, pues estaba una hermanita ahí de la tercera edad y escuchaba bien atenta acá y termina y me dice: ay, hermano. Yo: sí, hermana, ¿qué? ¿Necesita una consejería o algo? ¿Usted es coreano, chino o japonés? Entonces, para sacarlos de duda de una vez, sí, soy coreano, soy oriental. Por la gracia de Dios, aquí estoy ya hace más de 20 y tantos años, tengo 48 años, felizmente casado 19 años, 4 hijos, y ese es el resumen para que no tengan dudas. Y nada más se necesita. Otra cosa, soy muy olvidadizo de nombres. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que ahorita estoy conociendo y sí me gusta escuchar los nombres, pero si me ven por la calle, yo soy fácilmente reconocible, ¿verdad? Pero ustedes por ahí para mí no. Entonces, así que si ven que no los saludo, no es que el hermano se la cree, ¿no? Sino que acérquese, salúdeme y dígame, y yo estaré feliz de bendecirlo en el Señor. Amén. Bueno, después de estas aclaraciones, otra vez doy gracias al Señor, al pastor Chuy por invitarme, y vamos a lo que estuvimos recién en la alabanza, cantando y adorando al Señor, ¿verdad? Vamos a la palabra que nos rectifica, a ese ser maravilloso que nos ha llamado por medio de esa palabra exquisita, magnífica que está en la Biblia. Amén. Hoy titulé la prédica: ¿por qué debo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué debo amar a Dios sobre todas las cosas? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que a todo cristiano se nos hace obvia, se nos hace muy básica quizás, pero hoy vamos a ver y a escudriñar un poco de esta pregunta. Primeramente vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, gracias por tu bondad, tu gracia nos sostiene, Señor, y aquí estamos. Bendice y abre corazones, mi Dios. En esta mañana, Padre, queremos que tu palabra nos rectifique y ordene nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje principal de hoy es uno que debe de regir nuestras vidas. ¿Cuándo? Hoy, mañana y siempre. Y está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28. El domingo pasado vieron un poco de este pasaje. El pastor Chuy inició una miniserie. El contexto, vamos un poco antes al contexto. El contexto es que Jesús refutó y dejó sin palabras a los saduceos. Ustedes conocen a los saduceos, esos líderes religiosos, los cuales no creían en la resurrección. Y Jesús justamente los refutó, los corrigió en lo concerniente a la resurrección de los muertos. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice en el 27, Marcos 12, 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿A quién le dijo eso? A los saduceos. Les dijo que erraban mucho. La palabra errar en el griego habla de fraude,
habla de engaño, habla de desviarse de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el pensamiento de Dios, tal cual como está escrito en la Biblia. Es desviarse de la piedad, del ministerio de la piedad, de andar descarriado o vagar extraviado. Eso significa errar. Y Jesús le dijo claramente a estos líderes religiosos que estaban errando. ¿A quién le gusta errar? ¿A quién le gusta que le hagan un fraude? ¿O fraudear a alguien? No, aquí no, ¿verdad? Aquí somos cristianos. A nadie le es grato ser engañado, ni tampoco engañar a nadie. A nadie le gusta eso. Pero la Biblia nos confirma que en este mundo es la regla. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, 2 de Timoteo 3:13, dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero para no vivir engañados, para no vivir errando en nuestras vidas, así nos dice que hagamos la palabra de Dios. Espérenme, voy a ver porque soy de largo predicar y aquí ya me tengo que coordinarme y saber que tengo que terminar antes. ¿Qué estaba diciendo? Que no debemos de vivir engañados. Nadie quiere vivir errando, ¿verdad? Pero es justamente la palabra de Dios la que nos rectifica, la que nos quita el errar. En el versículo 14, justamente ahí de 2 de Timoteo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué nos ha persuadido? La gracia de Dios, el evangelio. Pero dice la palabra que persistamos en la palabra, que es lo mismo que dijo el Señor en el pasaje principal de hoy, Marcos capítulo 12. Volvamos entonces y empecemos ahí en Marcos capítulo 12, en el versículo 24. Marcos 12, 24, fíjense cómo dice el Señor: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El error de los saduceos, de estos líderes religiosos que no creían en la resurrección de los muertos, es que no conocían las Escrituras, la palabra de Dios, y tampoco conocían el poder de Dios. Claro, si no conoce uno la palabra de Dios, es imposible vivir en el poder de Dios. Por eso la importancia de leer la Biblia regularmente. Todos los días, alimento espiritual, manjar y delicias a la diestra del Señor. Y de congregarse, claro, constantemente. Los que vinimos aquí a las 8 sabemos que somos más constantes, ¿no? Porque cuesta levantarse temprano, pero aquí están. Pero es parte de congregarse en una iglesia local que el mismo Espíritu de Dios nos ha enviado. Ustedes sabían que no es casual que usted aquí se congrega en Casa de Oración Santa Fe. Es el Espíritu de Dios que lo ha traído aquí. No vivamos vidas errantes, mis hermanos, errando al blanco una y otra vez. No erréis, dice el Señor. Y para ello, escudriñar las Escrituras es fundamental, porque las Escrituras son las que tienen vida y poder de Dios para rectificar mis caminos y renovarme en el Espíritu de Dios. Marcos 12, 28, si seguimos allá abajo, pasaje conocido, y dice así la palabra de Dios en el versículo 28: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar con los saduceos claramente, y sabía que le había respondido bien, le preguntó a Jesús, claro,
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense, en el Evangelio de Mateo dice que le preguntó con malos motivos para tentarle. O sea, no fue una pregunta sincera, genuina. Pero el Señor siempre responde con la verdad, más allá del corazón de los hombres. Y dice en el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Mateo, el pasaje paralelo aquí, en Mateo 22:38, no lo busque, yo se lo leo, dice, este es el primero y grande mandamiento. Hay que prestar muchísima atención cuando el mismo Señor Jesús nos dice que un mandamiento es el principal, es el primero y el más grande. Primero, del griego proto, significa el más noble, el más influyente. Debe ser el que más influya en nuestras vidas. El más importante, el mejor significa. Y grande mandamiento significa la palabra megas. Todos conocemos esa palabra, megas, que significa más amplio, más enorme, más abundante, el mayor, el mejor y el mayor. Mandamiento. ¿Qué será mandamiento? Mandamiento del griego entolé es mandar u ordenar con autoridad. Cuando usted piensa en un mandamiento, todos sabemos, y aquí hay jóvenes, cuando sus padres les ordenan algo, ¿qué piensa? Inmediatamente sale nuestra rebeldía. Otra vez el viejo, otra vez el jefe diciendo cosas. Y él también, si él fue peor que yo cuando era joven, etcétera. Hay varios jóvenes que asienten. Ya arréglese con su jefe. Pero ¿qué es mandamiento según la Biblia? Es mandar u ordenar con autoridad, dijimos. Mandamiento es dar una orden. Es parte de una persona que nos ordena con autoridad. Ejemplo, el policía que da una orden, yo estoy en la calle, me da una orden, me dice, oiga, no cruce por ahí, vaya por allá. Él me da una orden y tiene autoridad, aunque en estos tiempos la verdad que ha perdido mucha autoridad el policía, el tránsito, pero sí, tiene una autoridad que representa su mismo oficio, respaldado en la Constitución, en las leyes locales. El juez que me da una orden en un juzgado, él tiene autoridad, por más que yo no quiera seguir esa orden. Él tiene una investidura, una posición que la Constitución mexicana y el Estado de Jalisco le da a ese juez. Entonces, el mandamiento es una orden que una persona con autoridad nos da. ¿Para qué será ese mandamiento? En el caso de la Biblia, el mandamiento es para ordenar, como el significado de la misma palabra que buscamos decía, el mandamiento es para ordenar. Se da una orden para ordenar la vida de los subordinados, los que reciben ese mandamiento. Dios quiere ordenar nuestras vidas y lo hace a través de ¿qué? De los mandamientos, siempre. Por eso si usted es cristiano, usted es dócil, sensible a los mandamientos de Dios. En el mundo, muchos que estábamos en el mundo, veíamos los 10 mandamientos y se nos hacían ¿qué? Exagerados, anticuados, fuera de lugar. Queríamos seguir viviendo en nuestra vida afuera de los mandamientos de Dios, que significa, y hoy lo volvemos a confirmar, afuera del orden de Dios. Dios puede ordenarnos, darnos de sus mandamientos, porque Él tiene la autoridad. Él es la autoridad máxima. ¿Lo admitamos o no? ¿Lo entendamos o no?
Entonces, en este querer ordenar nuestras vidas, el Señor usa sus mandamientos. Entonces, pero vamos, la pregunta es obvia. ¿Por qué es necesario ordenar mi vida? Los que en esencia somos muy rebeldes, me incluyo, éramos muy rebeldes, entendemos bien este concepto del Señor. Pero hay muchos cristianos que se creen justos en su propia opinión, como dice la palabra. ¿Recuerdan aquel fariseo y publicano que estaban orando en el templo? Hay uno que volvió justificado, dijo el Señor, y uno que no. El fariseo conocía la palabra de Dios. El problema de él, ¿qué era? ¿Que no conocía o conocía la palabra? No, que no entendía. Él no buscaba la justificación del Señor, porque él ya se creía justificado en su propia opinión. Por eso no se fue justificado. Como que uno va a la presencia de Dios, aquí está el Señor, y ni le pide perdón. No busca su perdón, no busca la justificación que viene por la gracia de Dios. Y nomás viene y dice, yo soy bueno, yo hice esto, hice lo otro, así que yo puedo alcanzar tu justicia. Y se va a la casa. Y el Señor dice bien claro, ese no alcanza la justicia. Mi justicia no la alcanza. En cambio, el publicano, el recaudador de impuestos, aquel pecador que se golpeaba, ese sí, dice el Señor, que alcanzó su justicia. Pero ese era bien corrupto, era bien pecador, pero se humilló ante el Señor. Él sí buscó la justicia de Dios, no en él, sino en Dios. Y esa es la manera del cristiano. Por nuestra naturaleza rebelde, mis hermanos, necesitamos urgentemente todos los días de los mandamientos de Dios. En Romanos 7:21, Pablo nos muestra bien claro nuestra naturaleza rebelde. Y dice así, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, tengo buenas intenciones, hallo esta ley. Y aquí ley significa principio, que el mal está en mí. ¿En dónde está el mal? En mí. No lo busques siempre en Satanás, el enemigo me tiene acosado. Sí, todo cristiano luchamos una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual diaria. El enemigo nos quiere destruir nuestras almas y nuestras familias. Pero el mal, dice la palabra, está en mí. Desde el primer hombre y desde la primera mujer, ahí en el mismísimo jardín del Edén, donde el Señor mismo dice que se paseaba, ellos, Adán y Eva, abusaron de su capacidad de decisión, rebelándose ¿contra quién? Contra el mismísimo Dios que los creó. Comieron del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, que Dios les había mandado expresamente a que no comieran. Y si lo hacían, morirían. ¿Usted por qué cree que puso ese mandamiento? Porque Dios quería ver cómo caemos. Al fin y al cabo, tenemos una tendencia a la rebeldía. Al fin y al cabo, Dios es omnisciente y sabe el futuro y sabía que iban a caer. ¿Por qué hizo ese árbol? Porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él, con decisión propia. No somos autómatas, con capacidad responsable. ¿Qué significa eso? De poder responder a Dios. Pero si Él nos da esa capacidad, nos hace a su imagen y semejanza, poder de decisión propia, pero después no nos da una opción B. ¿Ese es un Dios bueno? ¿Es un Dios que dice y hace igual, íntegro? Claro que no. Tiene que haber una opción B. La opción A es la de obedecer. La opción B, aquí está, este es el árbol. Si no hay opción B, me puede crear a su propia imagen y semejanza, pero yo siempre nomás tengo la opción A. Entonces sería un Dios mentiroso, un Dios que se enseñorea de mi vida. Pero por eso Dios puso ese árbol, para darnos libertad de decisión, porque así la puso en nuestro corazón. Pero el hombre eligió rebelarse.
En el siguiente capítulo, en el Génesis 4, la historia de la segunda generación de los hombres, Caín y Abel. Otra vez lo mismo. Aquí se comprueba cómo Caín elige matar a su hermano en vez de aceptar la corrección de Dios. Otra vez. En Génesis capítulo 6, el Señor nos narra cómo esa rebeldía del hombre se había esparcido ya como un virus. Ahora toda la tierra estaba infestada de esta rebeldía, del mal que mora en nosotros. Habían dado rienda suelta a su concupiscencia, como le llama la palabra de Dios. ¿Saben lo que es la concupiscencia? Son los deseos malos, los deseos desviados del orden de Dios, de los mandamientos del Señor. Toda la tierra estaba ya infestada, a tal grado estaba la maldad y la rebeldía del hombre, que el mandato o encomienda que se le dio al principio de la creación al ser humano no estaba siendo cumplida. En Génesis 1:28, el primer mandamiento que nos da el Señor, la primera ordenanza, y dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Se dan cuenta cómo da en la primer mandamiento? ¿Cómo sabemos que el Señor no quiere enseñorearse, adueñarse de nuestras vidas? Sino dice, y los bendijo. ¿Con qué cosas? Con estas palabras. ¿Y esas palabras qué eran? Un mandamiento. Los mandamientos son para nuestra bendición. Desde el principio, cuando Dios ordena, instruye, manda, Él lo hace para bendecir nuestras vidas. Y dice así la palabra, reproduzca. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. O sea, reproduzcanse, ok. Multiplíquense y llenen la tierra, sí, lo hicimos. Domínenla, que en la Reina Valera original es sojuzgadla, que significa en el hebreo original someter y sujetarla, administrarla. ¿Bajo qué? Bajo un orden. ¿Cuál orden? El orden de Dios. Pero fíjense, uno ve eso y no se estaba cumpliendo. En Génesis 6, la maldad había llegado al colmo. Pero uno puede decir, pero el Señor nos dio herramientas o no nos dio herramientas. En esa época, en Génesis 6, sabemos que no estaba la Biblia, que no había escrituras. Eso fue con Moisés. Moisés fue el que escribió, ¿no?, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Entonces, en Génesis 6, ¿qué estaban viendo? ¿Tenían algo que podía anclarlos a las ordenanzas de Dios? El Señor nos dio, como dice en Romanos capítulo 2, la conciencia. Y Pablo lo expresa de una manera exquisita como todo. En Romanos 2 le dice que la conciencia es la ley de Dios puesta en nuestros corazones. Y también en Génesis 6, para dejar de poner excusas a esa generación, también le dio la palabra de los ancianos, los patriarcas, Adán, Set, Enoc, Matusalem, que generación a generación se iban pasando de boca en boca, a hijo a padre, padre a hijo, se iban pasando. Recordemos que en el mundo antiguo se vivía largo. Adán estuvo vivo hasta que Lamec, ¿quién es Lamec? El padre de Noé. Ya era un adulto. Lamec, el padre de Noé, ya era un adulto y Adán estaba vivo todavía. Imagínense las historias del padre Abraham, del abuelito Abraham. Adán. De hecho, Lamec tuvo seguramente muy buena consejería, porque conoció de adulto a todos sus antepasados, desde Adán hasta Enoc, que era su abuelo, y claro, su padre Matusalén. Todos estaban vivos cuando Lamec, el padre de Noé, era un adulto ya formado. ¿Usted cree que Set o Adán no les daba un montón de consejos? Allí estaban vivos y no había internet, no había fútbol para distraerse. Entonces Noé tuvo en su padre Lamec un gran consejero, no lo dude. Pero también Noé tuvo
ya de adulto, el consejo de todos sus antepasados, menos los dos primeros, Adán y Set. Y de Enoc tampoco, pero porque se lo llevó el Señor, ¿no? A los 365 años, jovenazo, y se lo llevó. ¿Cuántos quieren vivir tanto? No, yo no. Yo quiero que venga el Señor. Entonces el ser humano no cumplió el mandato de Dios. Quédese con eso. De Génesis 1:28 que leímos. Sí se multiplicaron, sí llenaron la tierra, pero desordenadamente. No la dominaron y sojuzgaron, no la administraron como Dios ordenó. No siguieron el consejo de la conciencia que Dios puso en cada persona desde Adán y Eva. Acuérdense cómo dice la palabra, que a Adán y Eva le fueron abiertos los ojos. Y tampoco siguieron el consejo de los patriarcas, de sus antepasados, que ahí estaban vivos todavía. Y se mezclaron con la descendencia, con la simiente de Caín. Y todo lo que se mezcla con el mundo, la palabra de Dios es bien clara. Dios lo aborrece y se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Suena extremista. Yo sé que puede haber hermanos que este tipo de cosas les suene un poco duro, extremo. Pero la palabra de Dios es recta. El que anda así, somos nosotros. La consecuencia, fíjense, la consecuencia fue lo que se narra, la consecuencia de esta errar constantemente en Génesis 6. Esta es la consecuencia, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Y dice el Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí yo me quedo con la palabra, los designios de los pensamientos que salen del corazón. ¿Qué dijimos que eran? Las concupiscencias, los pensamientos que se desvían del Señor. Mis argumentos. En la Reina Valera contemporánea dice así, que todos los planes y pensamientos de su corazón, del corazón del hombre, eran siempre los de hacer solo el mal. Nuestros tiempos, más que nunca, mis amados hermanos, se parecen a los tiempos de Noé. Nunca fue así. Pero el Señor lo profetizó hace 2000 años. Hoy más que nunca está cerca, pues, el juicio de Dios. La ira divina que se va a derramar sobre toda la tierra, ya que la maldad otra vez ha llegado a su colmo. Esto significa que si se deja este mal que emana del corazón del hombre, sin que llegue el juicio de Dios, pues la consecuencia es que el desorden sería total. Tal grado de desorden habría en la tierra, como algunos vemos que está pasando en el mundo, que sería incontrolable este desorden para los mismos hombres. Usted va y ve las leyes de los hombres, las constituciones están cambiando y se están revelando a la ley de Dios. El aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Todo eso es una rebeldía y una oposición a la ley de Dios. Pero se cambian las leyes y se vuelve incontrolable, porque cada uno trae su propia verdad. Cada uno trae sus argumentos. Y siempre eso, cuando llega a un colmo, a un nivel de maldad total, terminará destruyendo aún a los santos. Por eso el Señor tiene que poner su ira divina para terminar y salvarnos, rescatarnos de eso, como hizo con Noé. El Señor siempre quiere bendecirnos. El hombre tiene esta tendencia al mal. Ya acabamos de verlo desde el primer hombre y de la primera mujer. El ser humano tiene la tendencia de rebelarse contra Dios desde el principio. Las personas tendemos a desordenar nuestras vidas
aún desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Eso está en Génesis 8:21 para los que anotan. No lo busques, yo se lo parafraseo. Dice, todos los seres humanos piensan o imaginan y se inclina todos sus pensamientos desde su niñez, desde su juventud hacia el mal. Esto contesta la pregunta, ¿por qué es necesario ordenar mi vida? Esto es la razón de por qué debemos de ordenar nuestras vidas. Porque el ser humano se inclina al mal desde su juventud, desde su niñez. Y el mal, ¿qué es? La falta de entendimiento de la verdad. El mal es no buscar la luz y seguir en la oscuridad. Es cuando no sigo el orden de Dios y por eso vivo en el desorden. ¿Cuántos vivíamos en el desorden? Rebelándonos a la ley de Dios. Muchos. Y Dios quiere por eso ordenar estas vidas, nuestras vidas. Y lo hace a través siempre de sus mandamientos. Pero igual muchos pueden pensar, ¿y qué de vivir fuera del orden de Dios? ¿Qué tiene? Si así Él nos creó. Si desde mi niñez me inclino al mal, quizás ese mal no sea tan malo. Mentir, robar a los demás, obtener mis metas en esta vida a través de transar para avanzar. Quizás así nos creó. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dios dice que es malo, me ordena a no hacerlo. Pero yo veo que a muchos no siguen sus ordenanzas y les va muy bien. Ahí los veo en sus mansiones, en sus automóviles de lujo, en Instagram y en TikTok, alardeándonos de todo lo que ellos poseen. Y yo digo, híjole, yo aquí en la iglesia, desde las 8 de la mañana, ¿qué onda? Como que no me cuadra. Mi familia es cristiana, trato de obedecer al Señor. Hice mi oración aceptando a Cristo. Pues qué de malo ahora, pues ya cumplí con lo básico. Qué de malo de dar un poquito de rienda suelta a mis anhelos y deseos, como toda esa gente que yo conozco en las escuelas o en el trabajo, en mi colonia, en la calle. Dios quiere, mis hermanos, ordenar este tipo de pensamientos. No nos deja a nuestro propio concupiscencia. No deja que el mal, Él no quiere que el mal crezca en nuestros corazones, mis hermanos, porque sabe que eso va a llevar a mi destrucción. Pero nuestro corazón dice, dame chancita, Señor, que la vida se vive una vez. Luego tendré tiempo de reconciliarme contigo, mi Dios. Cuando ya yo tenga mi dinero y ya de buenas ofrendas, ya voy a dejar de transar para avanzar. Ya me voy a poner bajo tus órdenes. ¿Usted cree que esa es la vida del cristiano? Claro que no. Veamos qué dice entonces el consejo de Dios respecto a este tema para no errar. Vamos todos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y recuerde en su mente cuál era el título, el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué debo de amar a Dios por sobre todas las cosas? Lucas 10, 25, yo se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame en la versión que usted tiene ahí en su Biblia o que aparezca en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 25. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, siempre lo estaban poniendo a prueba a Jesús, dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley
respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Entonces, mis hermanos, la conclusión está clara. Es necesario ordenar mi vida. ¿Para qué? Para vivir. ¿Cómo inició la conversación del escriba con Jesús? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, no es una pregunta menor, no es una pregunta que pueda yo poner en el armario ahí de mi conciencia y dejarla ahí archivada. Es una pregunta mayúscula que dice: ¿qué debo de hacer para ordenar mi vida, para heredar la vida eterna? Si no ordeno, mis hermanos, mi vida con la ayuda de Dios, sus mandamientos, no voy a poder heredar la vida eterna, nos está diciendo aquí el Señor. Es necesario seguir los mandamientos del Señor, que son los que ordenan mi vida, desde el primer y grande mandamiento, el segundo, que es semejante al primero. Es más que obvio que no es cuestión de propias fuerzas, no. De cuánto yo esfuerzo y dedicación yo le meta a esta relación, porque no sale de mí. Ya dijimos que eso no sale de nosotros, sale de Dios. El motor y la fuerza para poder cumplir un mandato, para poder obedecer, debe de salir del esfuerzo ¿de qué? Del amor. Y ahora vamos a entender un poco más de esto, vamos a explicar esto. Fíjense, si yo no soy amor, el hombre no es amor. El amor es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. El amor es parte del carácter de Dios. El amor es Dios. Y esto, si yo no conozco a Dios, si no entiendo la cruz, ¿por qué Él tuvo que hacerse hombre y estar clavado en esa cruz hace 2000 años? ¿Usted cree que pueda yo recibir de ese amor de Dios? Si yo conozco a Dios, volvemos, si entiendo yo la cruz, su sangre derramada en ella, conozco entonces el amor de Dios hacia mí. Ese es el motor, la motivación de poder yo cumplir sus mandamientos, de yo poder vivir una vida ordenada. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros lo amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Entender este versículo es fundamental para mi vida, para mi relación con el Señor, porque si yo sé que Dios me amó primero, ¿y de qué manera nos amó? De tal manera entregó a su Hijo amado por nosotros, por sus enemigos, los que hemos creído ahora sí en el Hijo de Dios, y por eso ya no queremos errar. No andamos vagando, perdidos de la verdad, alejados de Dios, sino que hallamos vida eterna. ¿Puedo yo ahora recibir ese amor de Dios y volver a regresárselo por medio del primero y grande mandamiento? De eso se trata, mis amigos. De esto se trata, mis amados hermanos. Una relación. ¿Se imagina usted, los que estamos casados? Mi esposa me ama y yo no le devuelvo amor. Nomás yo la trato mal, la trato fríamente, indiferente. Veo primero por mis amigos o compañeros de trabajo antes que mi esposa. ¿Será eso una relación sana? Incluso ¿será eso una relación? Claro que no. La amo, me ama. Esa es una relación. Hay un flujo, un intercambio de amor.
el comprender el amor de Dios es poder regresárselo, mis hermanos. Y el cumplimiento de los demás mandamientos, todos los demás mandamientos, se derivan de este primero. Todos necesitan que tengan este primero y grande mandamiento fluyendo en una relación íntima. Esto es, que fluye, viene de arriba abajo, y yo también estoy ahí entendiendo de ese amor en la cruz y devolviendo un poco de ese amor. Como dijo Jesús en Juan 17:21, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la relación, esta es la comunión, este es el flujo ida y vuelta del amor que quiere el Señor Jesús. Un ida y vuelta diario, cotidiano de amor. Aunque sabemos que el amor de los hijos no se iguala al amor de los padres, está más a cuentagotas. Somos los hijos, así somos. Los que somos padres sabemos de eso. Ya cuando somos padres, por eso nuestros padres decían: cuando seas padre, entenderás. Y ya fuimos padres y entendimos un poco más de ese amor increíble por un ser que, pues nada, desveladas, gastos, tiempo. Y uno dice: ¿y por qué los amamos? ¿Por qué daríamos nuestras vidas por nuestros hijos sin pensarlo? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Un poquito. Cristo nos marcó ese camino, ahora como hijos. Él fue la excepción porque Él fue la perfección. Él sí fue un hijo que amó al Padre de una manera perfecta y lo demostró en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, desde nuestra perspectiva humana, la verdadera fuerza y motivación para poder cumplir cualquier mandamiento o instrucción de Dios debe ser siempre, mis hermanos, el primero y grande mandamiento. Por eso es el primero, por eso es el mejor, el más abarcativo, el que más debe de influir nuestras vidas, porque amo a Dios por sobre todo, con todo mi corazón, mente y fuerzas. Entonces solo así yo puedo ir hacia mi cruz, como Cristo lo hizo. Crucificado con Cristo, juntamente estamos, si somos cristianos. Eso no es una alegoría. Sí, en parte, sí, claro, ni modo que me crucifiquen. Pero mi vida debe estar subordinada al orden de Dios, a sus mandamientos. A eso se refiere. Crucificar mis argumentos, crucificar mi concupiscencia y entregárselo a Dios. Solo así podré ir hacia mi cruz y obedecer los mandamientos de Dios. Y en esto se cumple. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Perdón que me estoy yendo rápido, pero lo sabrán comprender. Ahí está en la pantalla. Pues este es el amor de Dios. Cuando la palabra de Dios diga, este es el amor de Dios, hay que prestar atención. Que dice que guardemos, o sea, significa obedezcamos, sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? No son difíciles de cumplir. Ah, caray, dirán muchos, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? ¿No es difícil cumplir los mandamientos? Pues aquí dice que no. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso para el religioso, el que anda justificándose en sus propias obras, es súper difícil. ¿Cuántos andábamos en la religión antes? Lo que andábamos lo sabemos. Nos sentíamos bajo un yugo tremendo. Ay, si no voy a Talpa con un nopal pegado aquí, híjole, no, es el Señor.
no me va a bendecir. Ay, ya me choqué porque, híjole, me olvidé cumplir la manda. Y andamos así. Era terrible yugo. Dice, los mandamientos de los hombres siempre se enseñorean, dice. Los gobiernos, dice, se enseñorean del pueblo. Pero los mandamientos de Dios nos dan libertad, mis hermanos. Nos dan bendición. Debemos de entender eso. Porque hay cristianos que se sienten ahí cuando avergonzados. ¿Y tú eres cristiano? Ah, sí. ¿Y qué? Ah, no, pues yo sigo los mandamientos de Dios. Ay, ¿cómo? No pareces. Sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque el que somos nacidos de nuevo, el Señor puso su espíritu. Nuestra fe fue la que hizo que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros. En la traducción viviente, el versículo 3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. No nos aferramos a lo que nosotros podamos hacer, sino nos aferramos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso es aferrarme a mi fe. Eso es confiar en aquel que murió ya por mí. El que es Señor, dueño absoluto de mi vida. El que me amó primero. Mi fe vence al mal que mora en mí. Esa es la conclusión. Mi fe vence al mal que mora en mí. Aquel que leímos en Romanos 7:21. Y la maldad del mundo también. Porque yo no me junto y no me mezclo con ese mundo. No estoy negociando con ese mundo. No ando con un pie aquí con las alabanzas. Oh Señor, te adoro. Magnífico es estar en tu presencia. Ya salgo y Bad Bunny. O sea, ya salgo y Shakira. O sea, no puede ser eso. ¿Con esa fe podrá vencer el mundo? ¿Puedo yo con esta fe entender cuál fue el amor de Dios? El amor del Padre que el Hijo vino a cumplir, el amor del Padre que se reflejó en la obediencia del Hijo, quien murió por mí. El amor de Cristo se refleja hacia nosotros en sacrificio hasta la muerte. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y el amor de Cristo, mis hermanos, se expresó hacia nosotros ¿cómo? En este sacrificio. Pero hacia Dios, ¿cómo se expresó? En obediencia. No hay obediencia en partes, sino una obediencia completa. Dios nos quiere completitos, no nos quiere en pedacitos. O en este lugar soy cristiano, en este no. En este tiempo soy cristiano y en este tiempo no. Si ando con estas personas soy cristiano y si ando con estas no. Nos quiere completitos. Como el Señor se entregó completo en la cruz del Calvario. Fíjense, el amor que Cristo, nuestro ejemplo a seguir, se expresó hacia el Padre en obediencia y hacia nosotros, a los que Él llama hermanos, amigos, en sacrificio. Téngalo en cuenta. Una relación siempre está circundada por sacrificio. La relación de un padre y un hijo. El padre, ¿qué hace? Sacrifica tiempo, sacrifica dinero, sacrifica muchas cosas en esta vida para poder entregar al hijo. En la relación de un matrimonio, cada quien, el esposo y la esposa, sacrificamos ciertas cosas. Y a mí no me gusta esto, pero a mi esposa le gusta. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos con lo que porque estoy feliz por poder cumplir un deseo de mi esposa y viceversa. Algunos esposos y esposas me miran, ¿cómo?
No. Si volvemos a la definición de amor que dice en Primera de Juan capítulo 5:3 que acabamos de leer, mi amor a Dios se expresa hacia Dios. Lo quiero repetir para que quede bien claro. ¿Cómo se expresa hacia Dios mi amor? En guardar sus mandamientos, obediencia. ¿Y cómo se expresa mi amor hacia el prójimo? En sacrificio. El segundo mandamiento. Mateo 22:39. El segundo mandamiento, Mateo 22:39, dice que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, todo esto es posible para nosotros por nuestra fe. El poder de hacer algo no gravoso, el proceso de poder dar amor genuino, no mentiroso, no forzado, es por nuestra fe. Es así porque nuestra fe se sujeta al poder más fuerte e infinito del universo, el poder de Dios. Imagínense por un momento si confiáramos en nuestras propias capacidades, en mis propias influencias para poder yo cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué seguridad encuentra usted ahí? No hay seguridad, ninguna en absoluto. Cuando amamos en nuestras propias fuerzas o con motivos o motivaciones personales egoístas, ese amor jamás va a llegar lejos. Es un amor banal, un amor como del mundo. Cambia la circunstancia, cambia las condiciones, inmediatamente ese amor no los encuentra. En el mundo, se separaron, es que ya no lo amaba más. Mi amor se enfrió. Pero cuando amamos a Dios entendiendo el amor de Dios, el que Él nos brindó, ese amor verdadero, fiel, inmutable, infinito, pues entonces es mucho más sencillo, no es gravoso. Hasta los sencillos, los simples, hasta los más pequeños, los niños entienden que pueden confiar en ese amor eterno, como aquel niño pequeño que sabe que su papá, que somos bien imperfectos, pero nos tienen como superhéroes, confían absolutamente en que podemos que pueden llegar a nosotros y van a encontrar seguridad, van a encontrar confort, que siempre van a tener comida en la mesa, un techo, no dudan de nosotros. De hecho, fíjense, en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, Primera de Corintios capítulo 1, 27 y 28, fíjense, rápido, yo les voy a decir, ahí dice el Señor de qué tipo de personas tienen esta fe en el amor de Dios. De lo necio, lo débil, lo despreciable, los de poca importancia en este mundo, Dios nos eligió y nos sacó de este mundo. Porque nosotros elegimos humillarnos, subordinarnos ante la magnificencia de su amor. Entonces podemos amar en verdad, un amor que puede devolver bien por mal, como Cristo. Es por fe que puedo entender el amor de Dios en la cruz. Mi fe me hace entender el Evangelio, que todo es posible gracias al amor incondicional del Padre Celestial, que se reflejó a la perfección en su Hijo, nuestro Señor Jesús. Él fue la viva imagen del Padre, el que reflejó su amor perfecto. Y ese reflejo, mis hermanos, del amor del Padre, ¿a quién lo dirigió? En sacrificio hacia nosotros. Y por eso hoy estamos aquí, en agradecimiento al Señor. Cristo nos enseñó cómo devolver ese amor al Padre. ¿Con qué? Con su obediencia. Él cumplió todas las profecías que había de Él y hasta la muerte de cruz obedeció. En nuestro caso, si decimos que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Amén? No, de vuelta. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Eso, amén. ¿Ya, Señor? Ciertamente,
debe ser como Cristo. Devolver ese amor a Dios. Es tratar de ser como Cristo. Hasta las últimas consecuencias, esto es, hasta la muerte. Porque si yo no muero a mí mismo, es imposible amar a Dios más que a mí mismo. Si yo me amo más que todo, admita o no eso. Amar a Dios con todo el corazón significa amarlo por encima de todas las cosas y deseos que yo llevo en mi corazón. ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Dice la palabra de Dios que cada uno conoce cuál es su aflicción y cuál es lo que desea en su corazón. ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Les voy a contar una historia y vamos cerrando. Había un alpinista allá en Utah, en Estados Unidos. Él se volvió muy famoso porque su vida fue escrita en un libro y después llevado a la pantalla grande, ¿no? En mayo del 2003, hace justamente 20 años, este alpinista de 27 años estaba explorando el cañón, el que es muy famoso, se llama el Moab. Una roca, de repente se deslavó y le cayó una roca y le atrapó el antebrazo. Y lo tuvo ahí. Imagínense la situación del alpinista. Estaba solo. Durante 5 días estuvo con esa roca de media tonelada aproximadamente, con su brazo atado a esa roca. Trató de levantar la piedra, claro, la roca esa, pues, obvio que no iba a poder. Se desesperó. Y ya cuando supo que no iba a poder y que no iban a llegar al rescate, pasaron 5 días. Empezó a tallar su nombre, su fecha de nacimiento, empezó a grabar un video a su familia por si encontraban el celular de despedida. Al acabarse su agua, hasta bebió su orina. Y ya todo deshidratado, tomó una decisión drástica, mis hermanos. Con una piedra la agarró y empezó a romper los huesos de su brazo. Imagínense. Agarró las pequeñas tijeras que tenía de un multiusos, tipo las de Victorinox, que traía, y empezó a cortar sus músculos y tendones de su brazo. Y agarró y se quitó, y se sacó y se liberó, digamos, de la roca, desprendiéndose de su brazo. Caminó, se hizo un torniquete y estuvo caminando. Imagínense la situación de este alpinista. Pero gracias a Dios, un helicóptero que lo estaba buscando durante días y ya eran las últimas vueltas que estaban dando, lo encontró y pudo sobrevivir. ¿Por qué? Se desprendió de ese brazo. Amar a Dios con todo el corazón significa amarlo por encima de todas las cosas, mis hermanos. Y la palabra de Dios es bien clara. Él dijo, si tu brazo, si tu pierna, si tu ojo, si tu oído te es tropiezo, sácatelo, quítatelo, porque es mejor que entrar sin ese ojo, sin ese brazo, sin esa pierna al reino de los cielos que entrar todito entero al fuego del infierno. Suena extremo, ¿verdad? De vuelta, ¿no? Yo sé que suena extremo. Con esto no quiero decir después que venga el pastor Chuy, oye, ya me los mandaste mancos a todos. No. Entienden la analogía espiritual. ¿Cuándo nos vamos a quitar nuestras concupiscencias, nuestros vicios? Esos vicios que amas más que a Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de gobernar nuestras vidas de acuerdo a nuestros argumentos? El Señor hoy nos pregunta, ¿cuándo nos quitaremos el mal hablado, el ser chismosos, el andar con rumores, el mentir, el considerar más importante un deporte o una película en vez de consagrar tiempo de calidad al Señor? ¿Cuándo serán más importantes una reunión de amigos o del trabajo que la reunión en la iglesia? ¿Cuándo dejarás la tibieza en el servicio a Dios? Pero no me pidas
a mí que lo quites, dice el Señor. Lo que tú te has puesto y no te has quitado. Como el alpinista, debes de tomar tu decisión de quitártelo, cada uno, porque si no, no será el antebrazo el que faltará, sino tu vida eterna en la presencia del Padre. Fíjense, Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Pero os enseñaré a quien debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mejor, haz como David, que sus deseos y sus anhelos estaban en el Señor. Y es así como los mandamientos de Dios no eran gravosos para David, sino eran agradables, ya que el corazón de Dios moraba con el de David en una relación. Salmos 48, fíjense, Salmo de David, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podemos decir lo mismo que David aquí? Hacer tu voluntad me ha agradado. En la traducción viviente dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y el corazón de Dios mora en el mío cuando las enseñanzas de Dios están escritas en mi corazón. Eso comienzo a hacerlo cuando empiezo a hacerle caso a lo más básico, que es mi conciencia. Cuando empiezo a hacer caso a lo que nuestra fe tiene convicción de seguir, que es confiar en el Señor, en sus enseñanzas, en sus mandamientos, antes que mi propio argumento. Eso abre el camino hacia hacer la voluntad de Dios sin esfuerzo, hacia poder cumplir el primero y grande mandamiento. El primero y el segundo mandamiento tienen que ver con este amor, una fe que lleva al amor. Gálatas 5:6, y este versículo en la epístola a los Gálatas, a mí me gustaría que lo tengan siempre en sus corazones. Gálatas 5:6, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice: porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión y la incircuncisión, o sea, las cosas religiosas, sino que valen, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús solo vale la fe que obra por amor. La fe es algo de acción, no es palabrería. La fe es obrar, ejercer el amor de Dios en nuestras vidas. La fe es reflejar el amor de Dios primeramente hacia Dios y luego hacia los demás. Entonces, la fe lleva a vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, porque confío que es verdad, que van a ordenar mi vida. Puedo reflejar amor ahora, si entendí que he recibido ese tan hermoso y grande amor. Ahora, porque yo puedo dar a los demás de lo que yo tengo. Mujeres casadas, quizás con un marido que todavía es incrédulo, no desesperen. No pidan de su marido, de un marido incrédulo que no tiene fe, ese amor que no existe porque no ha entendido el amor de Dios. Todos hemos recibido el amor de Dios, porque Dios murió en la cruz por todos, pero por fe recibimos ese amor. Por eso no desesperen los que no han recibido de su contraparte. Todos recibimos ese amor, Cristo murió por todos. Ahora, si no hay fe, no vamos a poder creer primeramente que Cristo murió o lo hizo o murió por mí. Si no hay fe, no vamos a creer en la obra de amor de Dios en Cristo,
Entonces, aunque hayamos recibido el amor de Dios, no lo vamos a reconocer ni valorar, por lo que es lo mismo que no haberlo recibido. Por eso entendimos por nuestra fe que esos mandamientos fueron dados a nosotros por amor, para nuestro beneficio. Esos mandamientos nos fueron dados no para esclavizarnos, sino para que nuestras vidas sean ¿qué? Prosperadas, mis hermanos. Dice en 3 de Juan, y con esto termino, capítulo 1, el único capítulo, versículo 2. Fíjense, tómeselo como si fuese que Dios le habla a usted, como es la Biblia en general, ¿no? Pero este versículo en particular dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. ¿Por qué debo de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque es una relación con Dios, en donde yo, así como con mi esposa, debo de ser, de ese amor que recibí, yo debo de entregarlo también. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy hemos entendido un poco más de tu amor. Ese amor tan grande, incondicional, tan hermoso, Señor, que tú nos has demostrado. No fueron puras palabrerías, nos has demostrado entregando a tu Hijo amado, el cual por obediencia demostró su amor en la cruz. Señor, ayúdanos, Padre, ahora a nosotros, a que no sean gravosas tus mandamientos, a que por esta fe en la que tú eres el autor y consumador, nosotros podamos aferrarnos a ella y salir más que vencedores en nuestro diario caminar, porque el amor representa esa fe que obra, que acciona en devolverte un poco del amor que recibimos y amar al prójimo como a mí mismo. Gracias te damos por esta ordenanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que Dios les ordene su vida a través de esta palabra. Dios les bendiga. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.